Buenos días, hermanitos queridos. Bienvenidos al capítulo 26 de este recorrido. Y verán, ya ha pasado tiempo desde que iniciamos este caminar juntos por las Escrituras, revisando la historia cronológica del pueblo de Israel, tratando de conocer para comprender todo este maravilloso plan de salvación trazado por Dios mismo a bien de nuestra salvación. La intención primera e importante es que nosotros alcancemos a entender los detalles principales que hacen a nuestra fe, que no fue heredada por ser nosotros judíos, porque no lo somos, sino que se nos ha dado, podríamos decir, por decantación, aunque ya todo estaba prefijado en las intenciones de Dios, sabiendo que este pueblo es duro de cerviz, como suele decirse en las Escrituras. Hoy vamos a continuar con el primer libro de Samuel, ya que habíamos quedado en el último audio en el pedido que el pueblo hace al profeta de tener como todos los demás pueblos un rey. Una vez más, los israelitas obran sin pensar bien. Yahvé les advierte de todo lo que vendría con un rey sobre ellos, pero ellos están dispuestos a obedecer a una figura terrena, a tener que esperar que Dios les hable a través del profeta y levante a quien les salve ocasionalmente, como sucedió con los jueces que rigieron hasta este momento. Con la coronación de un rey se termina el tiempo de los jueces y Samuel es el último de ellos. Pero les había contado que además de juez, Samuel era también profeta o vidente, como se le llamaba en aquellos tiempos a los profetas. Y en el capítulo 9, en el que nos vamos a instalar ahora para comenzar, dice lo siguiente, versículos del 1 al 3. Había un hombre de Benjamín llamado Quis. Era un benjaminita y hombre bien situado. Tenía un hijo llamado Saúl, joven aventajado y apuesto. Nadie entre los israelitas le superaba en gallardía. De los hombros arriba aventajaba a todos. Se habían extraviado unas asnas pertenecientes a su padre Quis, y dijo este hombre a su hijo Saúl: toma contigo uno de los criados y vete a buscar las asnas. Bien, acá vemos la presentación de quien será el primer rey en Israel, un joven descendiente de la tribu de Benjamín, el menor de los 12 hijos que tuvo Jacob. ¿Recuerdan? Este joven se llama Saúl, que en hebreo significa aquel que ha sido pedido al Señor, o quien es deseado por su pueblo, dejando claramente ya en el nombre que no nace de la intención de Dios el que Saúl fuese rey, sino del pedido de su pueblo. Saúl provenía de una familia benjaminita bien próspera y según las Escrituras era apuesto y aventajado, que quiere decir que era muy despierto e inteligente. El versículo 3 nos dice que se habían perdido unas asnas que pertenecían a su padre y éste lo manda junto a un criado a buscarlas por los alrededores. Así atraviesan montañas y laderas, pero ni noticias de las asnas. Al llegar demasiado lejos con el encargo, Saúl piensa en regresar a su casa porque supone que su padre estará ahora más preocupado por ellos que por las asnas. Pero el criado le dice que cerca vive un vidente, así llamaban a los profetas en aquel tiempo, un hombre acreditado por Dios, a quien podrían preguntarle acerca de las asnas, a ver si consultándole conseguían la ayuda que necesitaban para encontrarlas. Saúl acepta y van a consultar al vidente, que no es otro que el profeta Samuel. Al llegar a la entrada de la ciudad encuentran a unas muchachas que subían a buscar agua y ellas le dicen a dónde dirigirse. Los versículos 12 y 13 nos cuentan que ese día habría un sacrificio por el pueblo, un holocausto que los israelitas acostumbraban a ofrecer a Yahvé para el perdón de sus pecados. Y este rito solo podía hacerlo el hombre de Dios, en este caso Samuel. Por eso el pueblo lo esperaba y nadie tocaba nada sin que Samuel lo hubiese ofrecido primero, como correspondía a la ley de Moisés. Cuando Saúl y su criado entran a la ciudad, Samuel venía en dirección a ellos. Y acá el versículo 15 nos dice que Yahvé ya le había revelado a Samuel este suceso. La revelación decía: mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Le ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos.
porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Así fue como Samuel y Saúl se encuentran. Y en lo que sigue, Samuel le revela la voluntad de Dios acerca de él y le unge derramando aceite perfumado sobre su cabeza y le da señales concretas para que Saúl, viéndolas, sepa con seguridad que lo dicho por Samuel es verdaderamente la intención de Dios. Saúl es el primer hombre ungido fuera de la función de profeta. El aceite es señal de la presencia del Espíritu Santo en una persona. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era solamente sobre una persona, a manera selectiva, no de manera plena, sino selectiva. La unción con aceite representaba la presencia de Dios en Saúl, y las señales que Samuel le predice reafirmaban su nueva posición como futuro rey. La primera señal es que en el camino de regreso encuentra a dos hombres que le comunican que las asnas aparecieron como Samuel le había predicho. La segunda señal es que encontrará a tres hombres que llevan, uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y otro un odre de vino. Todo ello significado de una unción religiosa. Ellos le ofrendarán 2 panes que él deberá tomar para el camino. La tercera señal es que él se topará con un grupo de profetas músicos a los que se unirá en trance de profecía invadido por el Espíritu Santo. Según las Escrituras, allí Saúl es cambiado en otro hombre. Y en el capítulo 10, Samuel convoca al pueblo para revelarles, según Dios, al nuevo rey. Saúl fue presentado oficialmente quedando todo esto por escrito, delante de todo el pueblo. Y la gran mayoría vitorió a favor del nuevo rey, pero algunos lo despreciaron en voz baja. Al poco tiempo, los amonitas vuelven a concentrarse para atacar a Israel, pero Saúl convoca a un ejército y los vence en el campo de batalla. Saúl se establece con mayor fuerza entre los israelitas, quienes están felices con su rey. Ahora sucede que en el capítulo 12, Samuel, ya anciano, comienza como a despedirse de sus funciones y hablando al pueblo les pide que le digan si en algo él les ha faltado, a lo que el pueblo mismo le dice que no, que ha sido un hombre honesto y claro en sus funciones de juez. Él hace un repaso de toda la historia de Israel, destacando las tantas veces que Yahvé tuvo que salvarlos de la mano de sus enemigos y como siempre ellos terminaban yéndose tras los ídolos. Y les deja bien claro, para que no lo olviden, la ofensa que hicieron a Yahvé al querer un rey aparte del mismo Yahvé, quien regía sobre ellos siempre como un rey y salvador. El pueblo reconoce que se equivocó y pide a Samuel que suplique a Dios que les perdone. Pero Samuel les motiva a que sigan con fidelidad a Yahvé sin desviarse de sus caminos para que no mueran ellos y también su rey. Bien, ahora llegados al capítulo 13, nuevamente aparecen los filisteos, eternos enemigos de Israel. Saúl tuvo 4 hijos y 2 hijas. El mayor de sus hijos se llamaba Jonatán y acompañaba a su padre, ya que como primogénito le correspondía a él la corona luego de su padre. Sería este un tiempo en que la sombra de los filisteos aún pesaba sobre los israelitas, a punto de querer este pueblo ya independizarse de su constante dominio. Fue entonces que Jonatán mata al gobernador filisteo que reinaba en Gibea, y los filisteos se sienten provocados por Saúl. Saúl se hace de un ejército de 3.000 hombres, a los que divide en 2, 2.000 hombres con él y 1.000 con su hijo Jonatán, convocados todos para combatir. Pero Israel tenía un problema, un grave problema. Estaban muertos de miedo, ya que sabían que los filisteos eran un ejército poderoso y agresivo. Pero lo que agravó mucho más la situación es que no quedaban herreros en Israel. Y al no haber herreros que forjaran espadas y lanzas, Israel no contaba con armas, no tenían espadas con las que ir a la batalla. Y aquí me quiero detener un momento con el texto para reflexionar acerca de esto. ¿Cómo pudo descuidarse tanto Israel al quedarse sin herreros entre su gente? Ustedes saben que la espada en las Escrituras representa a la palabra de Dios.
El libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 13 al 18, nos describe a Jesús, y en esta descripción dice que de su boca sale una espada aguda de 2 filos, haciendo referencia, por supuesto, a la palabra de Dios. Y en el capítulo 2 de este mismo libro, versículos 15 y 16, hablando de la doctrina de los Nicolaitas, dice que luchará contra esa doctrina con la espada que sale de su boca. Podemos pensar, según lo expresado por boca de Jesús, que la doctrina de los Nicolaitas es una enseñanza no basada en la palabra de Dios. Las Escrituras nos dicen de un poder sobrenatural que posee la palabra de Dios, al compararla con una espada cortante de doble filo. Esta espada es suficiente para atravesar las almas de los pecadores y llamarlos a la conversión. Pero cuando uno piensa que esta espada no es suficiente y comienza a apoyarse más en las ciencias del hombre, y hablo de la psicología como puede verse mucho en este tiempo, o en fábulas, o en decorar la enseñanza con acentos motivacionales, buscando siempre el emocionalismo, pienso que podemos caer en algo similar a los Nicolaitas. El quedarse sin herreros que forjen armas puede significar la escasez de maestros de la palabra de Dios, la falta de espacios en donde reunirse y meditar en profundidad las Escrituras, para ir descubriendo y desmarañando todo el fabuloso misterio que Dios tejió alrededor de las Escrituras, para nuestra salvación. Miren, les cuento algo. Cuando comencé a leer en profundidad las Escrituras, descubrí muchas cosas que no iban acorde con la voluntad de Dios en mi vida. Yo tenía en mi biblioteca muchos libros de lectura diversa. Por ejemplo, aquella famosa revista muy interesante que alguno recordará, que tocaba temas de misterios, ovnis y sucesos paranormales. Aquello era lectura habitual entre mis historietas. Algún que otro libro de astrología o predicciones, música metal que alegaba en sus formas al satanismo. Y todo eso inocentemente, como quien lee y escucha cosas culturalmente curiosas, sin mayor intención que el disfrute personal. Pero cuando comencé a meterme en las letras de la Biblia, me di cuenta de que todas esas cosas instalaban ideas equivocadas en mí. Un día separé todo eso de mi biblioteca y me deshice de todo. Solo quedaron libros de catequesis y de lectura cristiana que me habían regalado algunos hermanos. Lo terrible para mí era que yo era catequista y dedicaba más tiempo a esas lecturas que a la palabra de Dios. Cualquiera puede ser pedagógicamente eficaz, saber entender y hacer entender un mensaje, pero también puede no ser un buen transmisor de eso que se está enseñando. Y eso me pasaba a mí, porque la palabra de Dios es una palabra que está viva y se mueve dentro del que la da y del que la recibe. Tiene la capacidad de consolar el alma, pero también penetra hiriendo lo más íntimo, cuestionando la totalidad del ser. Por eso la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene de la predicación, y la predicación por el oír la palabra de Cristo. No hay otra manera de afectar la fe de una persona si no es con la palabra de Cristo, la pura y dulce como la miel, palabra de Cristo. Todo este tiempo de los jueces en que Israel era acechada por enemigos ilustra la situación de la iglesia en el mundo. Hay enemigos apostados frente a nosotros y están ansiosos de caernos encima. Cuando Jesús levanta a Simón Pedro como la piedra de su iglesia, le dice que las fuerzas del enemigo no prevalecerán contra ella, lo que significa que nosotros, como iglesia de Cristo, recibiremos las embestidas constantes de este enemigo. Y a este enemigo solo se lo espanta con la espada de la palabra de Cristo. Pero si nos quedamos sin herreros que forjen las espadas, ¿con qué combatiremos? Las armas del mundo no sirven. Hermanitos, vimos en el comienzo de esta historia la hidalguía de Saúl que va a la batalla y Dios le da la victoria. Actuaba acorde a lo que Yahvé le indicaba, hasta que un día comienza a desviarse y hace las cosas según su parecer. Saúl comete un pecado que es ofrecer un sacrificio a Yahvé que solo le correspondía a Samuel,
por su rol de sacerdote y profeta de Dios. Samuel le advierte que por su pecado Dios ya se ha buscado un hombre conforme a su corazón para que sea rey en su lugar. Saúl suplica perdón, pero ya todo está determinado. En el próximo capítulo veremos la aparición de este nuevo rey. Será un pequeño pastor y músico, un joven de nombre David. Hasta la próxima, queridos hermanitos. Les dejo mi beso de hermano y que Dios les bendiga mucho en este santo día.